Patriotas, resulta que ya salió el peine y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en evidencia a la administración anterior. Sabemos de qué copetes estamos hablando, y es que resulta que se autorizó como otro monumento a la corrupción en nuestro país la construcción de una planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali. Esto es lo que el presidente señala y así es como la oposición está respondiendo. ¿Quieres saber de qué se trata? Bien amigos, todo esto y más aquí en Patria 24/7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Quiero invitarlos a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones para que puedan estar muy al pendiente de toda la información que compartimos y generamos todos los días para ustedes. Les recuerdo también nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp a este número que está apareciendo en pantalla para que nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o temas que ustedes quieran que sean investigados. Y ya por último, mis queridos amigos, pues en el primer comentario se van a encontrar el link de uno de nuestros más recientes videos de La Patria Grande. Y ahora sí, comenzamos con la información. Y es que resulta que la oposición quedó completamente en ridículo de nueva cuenta. Esto después de que el presidente evidenciara toda la corrupción que estaba permitiendo la construcción de la planta de Constellation Brands en Mexicali, con la que se le iba a dar completamente en la torre al agua de pues esa parte de nuestro país. Vayamos a ver la siguiente información. Planta de Constellation Brands no va. El 76.1% de los habitantes de Mexicali votó en contra. Recordemos que pues se hizo una consulta popular para preguntar al pueblo de Mexicali, a la gente de Mexicali, si querían o no que se construyera la planta de Constellation Brands, y votaron 36.781 personas, de las cuales 27.973, es decir, el 76.1% de los participantes tacharon el no, que no quieren la construcción, y solamente 8.547 dijeron que sí querían que se construyera esta planta cervecera. Y es que en Mexicali no la quieren, y no la quieren por una simple y sencilla razón. Esto representa que Mexicali, que es una parte del país que está batallándole con el agua porque tienen escasez de agua, representa que terminarían por entregar todo el líquido, toda el agua que queda en existencia a manos de nada más y nada menos que de Estados Unidos. Por esta razón no quieren. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la única respuesta, el único sentido que le encuentra a que Constellation Brands haya tenido pues ya algunos permisos es porque las malas administraciones, los malos gobiernos decidieron otorgárselos sin ponerse a pensar dos veces en lo que esto iba a generar, en el impacto que esto iba a tener. Hubo corrupción e influyentismo en permisos a Constellation Brands. Esto lo dijo el presidente López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hubo corrupción en los permisos otorgados a la empresa Constellation Brands para construir una planta cervecera en Baja California. Claro que sí hubo corrupción e influyentismo. Nada más es cuestión de pensar. ¿Cómo dar un permiso para construir una planta cervecera que consume agua en donde hay escasez de agua?, criticó el presidente. El mandatario descartó que la cancelación del proyecto que se dio tras la consulta popular celebrada el fin de semana en Baja California afecte la llegada de inversiones al país. Creo que no, por el contrario, si se pone en orden, si se acaba con la corrupción, vamos a poder mantener un auténtico Estado de Derecho, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que efectivamente, pues
Esta planta en construcción de Constellation Brands en Mexicali contaba con todos los permisos necesarios para estar operando. Como dice el presidente López Obrador, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo destinar, cómo autorizar la construcción de una planta cervecera en un lugar en donde hay escasez de agua? Cuando es bien sabido, mis queridos amigos, que para hacer refrescos, que para hacer cerveza, un solo litro, se necesitan muchísimos litros de agua. Solamente una persona, yo creo que con una sola neurona en la cabeza, podría haber autorizado que ocurriera todo esto, sabiendo las afectaciones que se iban a generar. Constellation Brands reiteró que su proyecto de una planta en Mexicali cuenta con todos los permisos necesarios a la fecha y la operación no corre ningún riesgo para la disponibilidad de agua para la población. Ah, caray, pues que me expliquen entonces de dónde van a estar sacando el agua, de dónde pensaban sacar el agua, porque en Mexicali hay escasez. Porque en México sí estamos batallando esa información que ya les había presentado. México es el país de América Latina que más compra agua porque nos estamos quedando sin este recurso natural. ¿En qué cabeza cabe otorgar un permiso así? Pero pues esto no termina ahí, mis queridos amigos. Pues los malos gobiernos, pues las malas administraciones, no nada más le heredaron a Mexicali este problema de permitir que esta planta se empezara a construir, de otorgar los permisos para que esta planta se pudiera construir a costillas de estar dejando sin agua a la gente de Mexicali. Quitarle el agua que corresponde a ellos, porque el agua que está en México es de nosotros los mexicanos, es de nosotros, no es de nadie más. Quitarle ese recurso a las personas de Mexicali, quienes son los legítimos dueños y señores del agua que existe en ese municipio, para dársela en manos a empresarios corruptos. Pues de cuánto habrá estado el moche, me imagino que buenísimo, ¿no? O recibieron una muy buena rebanada de pastel, o de plano no piensan, no tienen inteligencia, no tienen más que una neurona y no funciona como debería de funcionar. Pues resulta que gracias a esto, Constellation Brands puede meter una jugosa demanda a nuestro país y puede pues meternos en graves problemas. Constellation Brands, que produce y exporta la cerveza Corona, tómenlo muy en cuenta. Si a ustedes les gusta consumir cerveza, si a ustedes les gusta beber cerveza, tomen muy en cuenta una de las marcas que produce Constellation Brands, que es Corona, que se consume en Estados Unidos, podría llevar al gobierno de México a enfrentar un arbitraje internacional después de que la administración advirtiera que la Conagua no le dará los permisos para construir la construcción de una planta en Mexicali, Baja California, en la que ya ejerció una inversión de $900 millones, 1.400 millones presupuestados. La cervecera tiene la opción de solicitar la protección de su inversión con amparo en el capítulo 11 del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas el TLCAN, que pues sí, que se refiere a la protección de inversiones. De acuerdo con este apartado, el pacto trilateral, los países no pueden nacionalizar ni expropiar de forma directa o indirecta una inversión con capital extranjero de su territorio. Tampoco pueden adoptar medidas equivalentes a los actos de expropiación. Esto es lo que la forma en la que Constellation Brands tiene a México contra la pared, pero por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es muy inteligente, que es muy vivo, no va a permitir ni que se construya esta planta ahí. El pueblo es el que manda aquí en México y el pueblo ya decidió que no quieren la construcción de esa planta en Mexicali, pero pues él va a buscar definitivamente la forma en la que esto no pueda afectar a nivel internacional a México. Y es que es aquí donde sale el peine y donde salen los de la oposición derechitos a defender. Coparmex auguró un golpe a la economía por rechazo de planta de Constellation Brands, que es lo que decía el presidente López Obrador, no va a ocurrir, pero Coparmex ahí está ya adelantándose y duro con esta cantaleta. Pues, ¿qué es lo que pasa? Resulta que el despacho
de Gustavo de Hoyos, del presidente de Coparmex, es el defensor legal de Constellation Brands. Es decir, mis queridos amigos, pues que aquí hay gato encerrado, aquí están saliendo a brote los intereses de los opositores de nuestro país. Y algo que me llamó muchísimo la atención y algo que creo que es un comentario muy bien acertado es este tuit de mi amigo y compañero Polo Puga, que dice: pues no, que muy ambientalistas, el Tren Maya un ecocidio, Dos Bocas lo mismo, pero para una cervecera que acabaría con la poca agua de Mexicali es sepultar el futuro. Así la oposición, y es que así tal cual. Critican los proyectos que de verdad le van a aportar algo de provecho a nuestra nación y defienden el proyecto que no aporta absolutamente nada y que sí puede dejar sin una sola gota de agua a muchísimas personas dentro de México. Pues así está de ridícula la oposición. Y es que están con el argumento de que esto le va a dar en la torre a la economía del país. Incluso le están exigiendo al presidente que recapacite con la decisión y que decida pues permitir que Constellation Brands pueda construir su cervecera en Mexicali o que deje su cargo como presidente de la República. Aquí tenemos un poquito de lo que está ocurriendo. Los ciudadanos que exigen la renuncia de Andrés Manuel López Obrador están en desacuerdo con la cancelación de las obras de la empresa cervecera Constellation Brands en Mexicali y están pidiéndole que recapacite con esto. Aquí tenemos algunas opiniones de miembros de la oposición. Dice Luis Cárdenas: hoy, con la cancelación de Constellation Brands, la 4T ha sepultado el futuro económico del país por los próximos años. Será el gobierno con los peores resultados en la historia. No entiende nada y todos pagaremos el costo. Más caro le va a salir a México regalar el agua así como así y dejar sin agua a las personas. El agua es un líquido vital. Necesitamos del agua para poder vivir. ¿Qué es lo que están sugiriendo estos opositores? Pues que no importa la gente de Mexicali, según sus palabras, según lo que se traduce con lo que dice Mari Carmen Cortés. Dice: una de las razones de la caída hoy del peso, fíjense nada más la ignorancia, la caída del peso, es que aumentó el riesgo para invertir en México tras el resultado de la ilegal consulta en Mexicali. Participó menos del 4% de la población y se va a cancelar la planta de Constellation Brands y la inversión de $1,400 millones. Grave error. Perdón, pero si el peso está en un momento muy crítico es por la enfermedad, es por la epidemia, no por la cancelación de Constellation Brands. Aquí nuevamente vemos a los de la oposición queriéndonos mentir y queriéndonos vender pues ideas completamente baratas. Y aparte, la consulta popular fue anunciada con bastante tiempo. Si hubo personas que hicieron no participar, pues ya es bajo su responsabilidad. Las personas que acudieron a votar, pasa lo mismo que con las elecciones, el que anula el voto, pues ya lo anuló y punto. Y pues así está la oposición nuevamente queriéndonos mentir, queriéndonos engañar. Gustavo de Hoyos, el líder de la Coparmex, dice: rechazamos la actitud irresponsable del gobierno de México y de López Obrador de continuar la consulta sobre Constellation Brands, poniendo en riesgo la salud de los mexicanos ante esta enfermedad. Pascal Beltrán del Río dice: no bastó Texcoco, también tenía que hacer esta barbaridad. Arrasa cancelación de cervecera Constellation Brands en primer día de consulta vinculatoria. Dice AMLO literal. Tenemos también acá a Raúl Tortolero, dice: organizó López Obrador encuesta irregular para cancelar la planta Constellation Brands en medio de esta enfermedad y recesión. La empresa cuenta con todos los permisos, argumenta el presidente que hay que respetar el medio ambiente, y Dos Bocas y el Tren Maya lo respetan. Y aquí está el argumento que nos hace recordar lo que Polo Puga decía, como si ahora le salen los ambientalistas con una cosa y no les importa lo que esté ocurriendo con otra. Por último, Javier Lozano dice: con apenas la participación del 3.5% del padrón electoral, echan abajo el proyecto de Constellation Brands en Mexicali, Baja California. El inútil presidente justifica la decisión criticando empresarios, gobierno anterior, etc. Mandó una pésima señal a inversionistas en el peor momento. Y yo tengo que recordarles que el TEMEX
el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, que se acaba de firmar hace poquito, le pide a México que preste mayor atención precisamente en el tema ecológico. Por eso Constellation Brands no es una opción, por eso y porque no se va a sacrificar a la gente de Mexicali, no se va a arriesgar a que se queden sin una sola gota de agua. Pues bien, amigos, esto es todo por el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.